Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mi padre era glotón y perezoso, se pasaba los días esperando a que lo atendieran como a un rey. Mi tío menor era ludópata, en cuanto tenía dinero, corría a las mesas de juego como una polilla a la luz. Mi tía menor, a pesar de estar muy embarazada, tenía que trabajar sin descanso, cocinando y sirviéndoles todas las comidas sin falta. Mi madre prensaba tofu día y noche, vendiendo cada pieza para ganar lo suficiente para alimentar a toda la familia. Desde los 6 años tuve que seguir sus pasos, trabajando sin descanso. No fue hasta que cumplí 18 que mi abuela finalmente consideró casarme. Dorian Meng, el novio de la infancia de la casa de al lado, nos trajo 3 sacos de arroz para pedirnos matrimonio. La abuela sonreía radiante con la boca abierta, a punto de asentir. Pero yo señalé al viudo de la familia Xia, Liem Xia, un hombre sin parientes, de carácter extraño, que luchaba solo para criar a su hijo pequeño. Quería casarme con él. Por favor, escuchen la historia. El año que cumplí 18, mi abuela finalmente cedió y organizó la boda. Mi amor de la infancia, Dorian Meng, llegó con 3 sacos de arroz como regalo de compromiso. La abuela miró el arroz con una sonrisa de oreja a oreja y estaba a punto de aceptarlo. Pero de repente el viudo Liem entró, llevando en silencio a un niño pequeño. Avanzó a grandes zancadas y sin decir palabra, dejó 5 sacos de arroz y 5 cestas de cerdo sobre la mesa, dejando a todos atónitos. Quiero casarme con Alara Feng. ¿Qué? La abuela, el padre, el tío y la tía lo miraron fijamente, luego volvieron la vista a los montones de arroz y carne sobre la mesa, sin poder articular palabra. Solo mi madre frunció el ceño con la mirada fija en el padre y el niño de la familia Xia. Liem tenía una pésima reputación en el pueblo. Se decía que de niño había traído desgracia a sus padres y, al crecer, a su esposa. Lo único que quedaba era una hija que enfermaba todo el año. Los aldeanos lo consideraban un portador de desgracias, creyendo que la niña tampoco sobreviviría mucho tiempo. Era un hombre de pocas palabras, excéntrico, que siempre rondaba con su hija como una sombra. Dormía de día y solo salía de noche, tan inquietante como un fantasma hambriento. Una vez el anciano Gu fue a cortar leña y se topó con el padre y la hija que regresaban de las montañas, cubiertos de sangre. El terror fue tal que enfermó y estuvo postrado en cama durante días. A partir de entonces, los aldeanos murmuraban que aquellos dos eran segadores, especializados en recolectar almas. Había que evitarlos a toda costa. En cuanto a la edad, Liem probablemente tendría poco más de 20 años. No era feo, de complexión fuerte. Si uno solo se fijaba en su apariencia, parecía bastante decente. Incluso con la carga de un niño pequeño, normalmente nadie se atrevería a casarse con él. Pero su reputación era demasiado mala. Ninguna familia se atrevía a casar a su hija con él. Dorian Meng quedó momentáneamente atónito, pero rápidamente recuperó la compostura. Sus padres, su hermano mayor y su cuñada, en cambio, tenían semblante serio. Le lanzaron a Liem una mirada de desdén. Al ver el brillo en los ojos de mi abuela, sus expresiones se volvieron aún más desagradables. La señora Meng esbozó una sonrisa forzada. Nuestra Ellora creció justo al lado de nosotros. Vimos crecer juntos a esos 2 niños. Seguramente no la casarías con ese viudo solo por un poco más de dinero, ¿verdad? Las familias Feng y Men siempre se habían llevado bien. Dorian y yo nos habíamos prometido el uno al otro hacía 4 años. La familia Men se había molestado en secreto solo porque mi abuela quería que me quedara unos años más trabajando. Ahora, aunque no querían, no podían permitir que los extraños murmuraran. Mi abuela miró el enorme trozo de cerdo, tragando saliva disimuladamente. Forzó una risa. ¿Cómo era posible? La familia Feng jamás había vendido a sus hijas. Pero al darse la vuelta para rechazar a Liem, se encontró con su mirada fría y silenciosa. Sus ojos eran como hielo, capaces de estremecer a cualquiera que lo mirara. Las palabras se le atragantaron, incapaces de salir. Los ojos de la abuela se movían inquietos. Me tomó de la mano y su voz, de repente dulce como la miel, me dijo: Alara, querida, yo te he criado todo este tiempo.
Ahora, tanto la familia Sea como la Men quieren que te cases con ellos. Aunque la decisión final sobre el matrimonio la deben tomar los ancianos, al final, tú eres quien se casa. Es mejor que escuches tu opinión. ¿A quién prefieres? Dilo. La señora Men vio que la abuela no estaba de acuerdo de inmediato y su rostro se ensombreció. Aún así forzó un tono suave, tomó mi mano y susurró: Alara, querida, no le hagas caso a tu abuela. Por muy cuantioso que sea el regalo de compromiso, un matrimonio debe basarse en el afecto mutuo. Dorian, de pie a su lado, asintió levemente con un brillo de esperanza en los ojos. De principio a fin, la mirada de Liam permaneció fija en mí sin apartarse jamás. No dije nada, solo levanté la mano y lo señalé directamente. Quiero casarme con él. La sonrisa de la señora Men, que aún no se había formado del todo, se congeló mientras seguía mi dedo con la mirada. El rostro de Dorian palideció, incapaz de creer lo que acababa de oír. Alara, la abuela, el padre y el tío menor, más allá de su sorpresa, mostraron un atisbo de alegría. La tía menor me miró con lástima, mientras que mi madre frunció el ceño, con el rostro marcado por la preocupación. La familia Men finalmente estalló. La señora Men señaló a mi abuela y la maldijo: debes ser tú. Tú la obligaste. Tú obligaste a la muchacha a casarse con ese viudo. Maldita bruja inmoral. Vendiendo a tu propia nieta por unos cuantos regalos. ¿Acaso no tienes corazón? Mi abuela no se amilanó, la fulminó con la mirada y resopló: ¿estás ciega? Esos son 5 sacos de arroz y 5 cestas de cerdo. No es que tu familia Men sea tacaña, ¿verdad? Solo trajeron 3 sacos de arroz. Astaqua, con esa enorme marca de nacimiento en la cara, recibió 3 sacos y una cesta de carne cuando se casó. Mi Alara es una belleza excepcional, sin igual en todo este pueblo. Al casar a una hija, por supuesto, se elige a la más sincera. Si la familia Men no está dispuesta, hay muchas otras que sí. La señora Men se sintió herida donde más le dolía, su rostro se puso rojo como un tomate, apretó los dientes, señaló a la abuela y espetó: ¿quién te dijo que alargáramos esto 4 años? Cuando una chica envejece, su valor disminuye. Luego se volvió hacia mí con voz áspera: Alara, eres una buena chica, no seas tonta. Antes de que pudiera terminar, Dorian la interrumpió: te obligó tu abuela. Alara, no tengas miedo, suavizó la voz, extendiendo la mano hacia la mía. Me aparté sin apartar la vista de Liam. Nadie me obligó. Hice una pausa, con voz clara y firme. Dorian Men, no me casaré contigo, elijo a Liam. El día de mi boda, el patio estaba desoladoramente vacío. La señora Men, generalmente tan ruidosa, empezó a llorar en cuanto salió por la puerta. Recorrió los callejones proclamando que tanto mi abuela como yo éramos unas desalmadas, capaces solo de sopesar los regalos de compromiso, y que habíamos desechado a Dorian como un trapo sucio. Los aldeanos, que ya sentían antipatía por mi abuela, ahora se compadecían de mi suerte. Normalmente en una boda de pueblo todos venían a celebrar, pedían una copa de vino nupcial y compartían la buena fortuna. Pero en cuanto supieron que me casaba con Liam, el único desafortunado, nadie se atrevió a acercarse. A mi padre y a mi abuela no les importó, de hecho estaban encantados, diciendo que así se ahorraban vino. La abuela cortó con cuidado un buen trozo de cerdo, escondiendo el resto en una olla de barro como si fuera oro. El aroma a carne inundó la casa. El padre y los tíos menores estaban en cuclillas junto a la mesa, comiendo como lobos hambrientos. Mi tía menor sostenía a la pequeña Sonsi, sentada en el porche con la mirada fija en la carne, tragando repetidamente. Mi madre me tomó la mano con los hombros temblando, mientras lágrimas silenciosas caían de sus mejillas. Es culpa de mamá, lo siento mucho, hija mía. Ella creía que todo era culpa de la abuela. Sabía que Liam no era una buena opción, pero se sentía impotente. ¿Cómo no iba a comprender su dolor? Me ardían los ojos y luché por contener las lágrimas. Le tiré suavemente de la manga, secándole la lágrima que le corría por la mejilla. Liam no es mala persona, una vez salvó una vida. Mamá hizo una pausa a punto de decir algo, pero la abuela me echó rápidamente el velo rojo sobre la cabeza y me empujó fuera de la puerta. El velo rojo ondeó. En el patio una pequeña litera esperaba en silencio.
Me quedé paralizada un instante sintiendo un ligero calor en el pecho. La abuela resopló: ja. Sin duda sabe cómo montar un espectáculo. Los porteadores gritaron: ha llegado el momento propicio. Al levantarse la cortina del sedán, mi madre se apresuró a acercarse y me puso un pequeño pañuelo en la mano. Se me hizo un nudo en la garganta. Madre. El sonido de la bocina nupcial resonó, ahogando mi voz y desplazando cualquier otro sonido. Dentro de ese pañuelo había una tosca horquilla de madera, lo más preciado que mi madre había logrado guardar para mí. La abuela gobernaba la casa, controlando el dinero con mano de hierro. Mi padre era vago y borracho, a menudo volvía a casa con las manos vacías, borracho y con las manos en la masa, dejando los campos yermos. Mi tío menor estaba obsesionado con el juego, habiendo perdido el Dari de mi tía, aún más joven. Era ocioso, pero temía perderlo todo, así que seguía a mi padre, desapareciendo por la mañana y regresando entrada la noche. La madre que durante años había ahorrado con tanto esfuerzo, ya no estaba. Desde niño la veía trabajar día y noche con el tofu. El molino en el patio nunca dejaba de funcionar. Sus manos se agrietaban y se descamaban, luego sanaban, solo para volver a agrietarse. Después de moler, la pasta debía filtrarse. Tras filtrarla, había que encender un fuego y añadir agua ácida para cuajar cada lote. Cada tanda de tofu era gestionada por mi madre y mi tía menor. Mi tía menor estaba muy embarazada, y mi madre, compadeciéndola, le dijo que descansara. Pero mi abuela no se lo permitió, obligándola a seguir lavando la ropa, cocinando y sirviendo a mi padre y a mi tío menor hasta que quedaran satisfechos. Ella simplemente decía: los hombres son los pilares de la casa. Solo después de que ellos terminaban de comer nos permitían picotear las sobras. Tenía apenas 6 años cuando tuve que empezar a trabajar. Trabajaba duro solo porque amaba a mi madre, con la esperanza de aliviar su carga. Ella también me amaba y se hacía cargo de todo lo que podía, solo quería que yo tuviera una vida más fácil. Mi abuela se quejaba de que comía demasiado, pero al ver lo capaz que era a mi corta edad, sonreía. Una chica con un talento innato. Esta Elara sabía trabajar desde que nació, sin necesidad de que le enseñaran. En realidad, no tenía nada que ver con la naturaleza, simplemente amaba a mi madre y ella me amaba a mí. Mi madre vivía para la familia, dependía de mi padre, y yo vivía para mi madre, siendo educada, atada y domesticada. Todo era impotencia, atrapada entre las 4 paredes de esta casa. Cuando cumplí 14 años, mi abuela dijo que me dejaría en casa unos años más. Sentí un alivio secreto. La señora Meng no era diferente de mi abuela, terca y dominante. El padre de Dorian era igual que el mío, vago y adinerado. El hermano mayor de Dorian era honesto, pero su cuñada era demasiado calculadora. Dorian era una buena persona, pero no sabría decir si lo amaba o no. Me daba igual quedarme o casarme con alguien de la familia Meng. Como nuera, serviría a mis suegros. Como esposa, serviría a mi esposo. Como madre, me ocuparía de los hijos y del hogar. Una vida tan predecible. Me aterraba. Si tuviera opción, ¿quién no querría casarse con un buen marido? Se me llenaron los ojos de lágrimas, nublándome la vista. Una mano delgada y huesuda levantó con delicadeza la cortina del sedán. En la palma de su mano había un pañuelo limpio. Una voz profunda y ronca dijo: enjuga tus lágrimas. Casarme con Liam era una oportunidad por la que había luchado sin pudor alguno. Antes de cumplir los 14 aún era ingenua, con la mente confusa, y pensaba que el matrimonio se trataba simplemente de obedecer a los padres. Me casaría con quien me dijeran. Pero al crecer, empecé a mirar a mi madre, a mi tía menor, a todas las mujeres del pueblo. Todos vivían como si hubieran salido del mismo molde. Empecé a sentir miedo, terror a que algún día me convirtiera en uno de ellos. Pero por mucho que lo intentara, no había escapatoria. Durante los últimos 4 años, había observado en silencio a todos los hombres del pueblo. Desde el hijo de la familia Zhang hasta el sobrino de la familia Wu, incluso al erudito de la casa del jefe del pueblo. Una vez casada, la mujer debía levantarse antes del amanecer, afanándose hasta el anochecer, soportando, sometiéndose, sirviendo a los padres de su marido como una sirvienta. Hasta que un día pasé por la casa de la familia Xia.
Vi su patio pavimentado con ladrillos cuadrados, tan liso como un bloque de tofu y barrido. Las hileras de verduras estaban perfectamente alineadas. Me quedé atónito. Debes comprender que mi familia tenía 6 bocas que alimentar. Sin embargo, nuestros campos habían estado yermos durante siglos. Todo, tanto dentro como fuera, estaba a cargo de su madre y su tía menor. Aún así, él, soltero y con un hijo, lograba mantener su casa impecable. Fue entonces cuando realmente empecé a fijarme en Liam. Iba todos los días y me quedaba en silencio, observándolo cortar leña, acarrear agua y labrar la tierra de su patio. Trabajaba solo desde la mañana hasta la noche sin descansar jamás. Observarlo se convirtió en una costumbre. Y mientras lo observaba, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decirlo en voz alta era prácticamente una rebelión contra la decencia. Era la infame estrella de la calamidad. Un viudo, ni hablar de chicas decentes, hasta las viudas del pueblo lo miraban con desdén. Por su edad, casi debería llamarlo tío. Pero me daba buena espina. No me importaba esa reputación de mala suerte. Solo recordaba que una vez le había salvado la vida a mi madre. No podía ser mala persona. Los aldeanos eran como ese perro que ladra y toda la jauría le sigue, tiñéndolo blanco de negro. Él era trabajador, no como mi padre y mi tío, que eran unos parásitos. Si viviera con un hombre como él, la vida no sería tan dura. No tenía padres ni parientes. Si me casara con él, no tendría que atender a suegros ni lidiar con los cambios de humor de mi cuñada. Solo estaríamos él y un niño. ¿Y qué tenía de extraño criar a un hijo? La pequeña Sonsi, la hija de mi tía, prácticamente había crecido en mis brazos. Y lo más importante, pude ver que él, ya adulto, adoraba a su hija Pearl, llevándola a todas partes sin quejarse jamás. Si mi padre hubiera sido así, la habría abandonado hace mucho. Justo antes de que mi abuela decidiera casarme, me arriesgué y llamé a la puerta de la familia Sia. Él estaba ocupado intentando torpemente calmar a Pearl, que lloraba, y que se tomara la medicina. Entré, le quité el cuenco de la mano y usé el mismo método que había empleado para convencer a Sonsi de que Pearl se la bebiera toda. Después de que se durmiera, respiré hondo y reuní todo mi valor. Tío Liam, ¿quieres casarte? Se quedó helado con el rostro enrojecido. Tartamudeó, intentando echarme por la puerta. ¡Qué absurdo! Pero ahora que había empezado, había perdido toda vergüenza. Cásate conmigo, tendrás una esposa, un hijo y una cama caliente. Soy experta en las tareas del hogar y del campo. Lo he hecho desde niña. No piensen que soy pequeña, tengo todo lo que una mujer debería tener. Tío Liam, estás siendo cruel. Una cosa es que lo hagas tú, pero pobre Pearl, no pudo librarse de mí. Así que tuvo que soportar mi presencia con cara de pocos amigos todo el día mientras yo lo seguía como una sombra. La noche antes de que la familia Meng viniera a proponerme matrimonio, huí a la orilla del río y lloré toda la noche. Al regresar me lo encontré, llevaba a Pearl a cuestas. Frunció el ceño como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Lo miré con los ojos inyectados en sangre y me di la vuelta para irme, llorando mientras me alejaba. Jamás imaginé que al día siguiente, justo cuando llegaba la familia Meng, él también llegaría, y que los regalos de compromiso que traía eran incluso mejores que los de ellos. Sabía que aunque no podría casarme con el hombre de mis sueños, este desenlace era, a su manera, satisfactorio. La casa chiíta era aún más austera y fría que la mía. Cuando se levantó el velo, la única persona en la habitación era Liam, con el rostro sombrío. Junto a él estaba Pearl, su hija de 4 años. Aunque sencilla, la decoración tenía un aire festivo. Un par de velas rojas adornaban la mesa. Las ventanas estaban decoradas con símbolos de doble felicidad y 2 nudos de la suerte colgaban de los postes de la cama. Sollocé sintiendo un ligero encogimiento en el corazón. Él había hecho todo esto por mí. Ahora era su esposa y comprendía mi deber. Incliné la cabeza para mirar a Liam y le pregunté en voz baja, «Cariño, quizá deberíamos esperar a que Pearl se duerma antes de consumar el matrimonio». Liam me miró fijamente, su rostro moreno se puso rojo como un tomate, como si le hubieran dado una bofetada. Le temblaban los labios, pero no pudo hablar. Pearl me miró con furia. «No te duermas.
Si te atreves a intimidar a mi padre, no te lo permitiré. Pearl tiene que quedarse aquí y cuidarte también. Liam con torpeza le tapó la boca a su hija y tartamudeando, dijo, esta noche dormirás en la habitación de adentro. Pearl y yo dormiremos aquí afuera. Antes de que pudiera reaccionar, la alzó en brazos y salió corriendo como si escapara. Me quedé paralizada un instante, luego solté una carcajada, sintiendo un gran alivio. Aquí reinaba una paz absoluta, ya no se oían los gritos de mi padre borracho, ni los alaridos de mi abuela, ni el llanto interminable y miserable. Me recosté en la cama y pronto me entraron pesadez en los párpados. Pero siempre he tenido el sueño ligero. Justo cuando me estaba quedando dormida, un leve ruido del exterior me despertó. Resultó que la razón por la que nunca se le veía de día era porque salía a cazar a las montañas por la noche. Lo vi sujetar con destreza a Pearl a su espalda, atando las cuerdas con rapidez. Le dije, cariño, puedo cuidar de Pearl. Sus dedos se detuvieron. Era obvio que acababa de recordar que había otra persona en la casa. Rápidamente añadí, todavía es temprano y hace frío en la montaña. La salud de Pearl es delicada. Déjela en casa. Puede estar seguro de que la cuidaré bien. Dudó un instante, luego desató las cuerdas. Tomé a Pearl de sus brazos y lo llamé mientras se marchaba a marido. ¿A qué hora volverás? Se quedó paralizado, atónito, con las orejas rojas de repente. Si me doy prisa, a media mañana. Y llámame Liam. Esbocé una sonrisa. De acuerdo, Liam. Pearl y yo te esperaremos para almorzar. Inclinó la cabeza, mirándome con sorpresa. Mojado para mí, para el almuerzo. Volví a asentir. Así es. ¿Hay algo que te guste especialmente comer? Te lo prepararé. Pareció sorprendido con una expresión extraña. No. No hace falta. Ni siquiera esperó mi respuesta. Salí corriendo como si huyera, y puse mala cara. ¡Qué hombre más raro! Esta pequeña Pearl no dormía tranquila. Un instante tenía calor, al siguiente frío. Tosía y se revolvía en la cama. Le pellizqué suavemente la mejilla. Su piel era más pálida que la de la mayoría, probablemente debido a su débil constitución. Al pensar en los rumores que circulaban sobre ellos, sentí una punzada de lástima. Decían que la madre de Pearl había muerto al dar a luz. Liam tuvo que ser padre y madre a la vez, marginado por los vecinos y sin nadie que lo ayudara. Incluso tuvo que cargar a su hijo a cuestas mientras cazaba de noche en las montañas. Que pudiera soportar tantas penurias y aún así mantener su casa tan ordenada. Fue realmente conmovedor. Un niño sin madre es algo lamentable. Instintivamente la abracé con más fuerza. Durante la segunda mitad de la noche se acurrucó en mis brazos y durmió profundamente. Al despertar a la mañana siguiente, Pearl me miró extrañada. Al verme despierto, inmediatamente puso una expresión defensiva. Me costó un buen rato vestirla antes de que finalmente me dejara tocarla. Fruncí el ceño al ver la ropa deslucida y arrugada que llevaba. Encontré un cordón rojo y le hice 2 lindas trenzas, asintiendo con satisfacción solo cuando terminé. Allí, mucho más linda. La niña se miró en el espejo con los ojos brillantes. Murmuró algo. Le di una palmadita en la cabeza. Pearl, estás preciosa. Ella frunció los labios, pero no replicó. Sonreí. Se veía que estaba contenta. Debo decir que Pearl tenía el mismo temperamento que Liam. Liam era peculiar, callado y difícil de tratar. Mantenía la casa impecablemente limpia. Di una vuelta, pero no había nada que hacer. A estas horas mi antigua casa estaría hecha un desastre, pero ahora, en el silencio, me sentía extrañamente inquieta. Busqué un rato y al fin encontré algunas prendas de ropa sin lavar. Decidí ayudar un poco, pero cuando saqué a Pearl afuera, provoqué un desastre. Pearl nunca había salido de día. Sus grandes ojos lo miraban todo con curiosidad. Incluso las piedrecitas del río le fascinaban. Lavé la ropa mientras la observaba desde lejos. Al poco rato unos niños del pueblo de la edad de Pearl se acercaron corriendo.
Al principio jugaron alegremente e incluso una rara sonrisa apareció en el rostro de Pearl. Pero cuando volví a levantar la vista, los niños le estaban tirando tierra. Menuda calamidad. Menuda calamidad. Le di. Me apresuré a alcanzarla, justo a tiempo para ver a un niño recoger una piedra y lanzársela. Instintivamente me lancé hacia adelante para proteger a Pearl. La afilada piedra me golpeó de lleno en la frente, abriéndome la herida. La sangre me corría por la cara. Quizá tenía un aspecto aterrador, porque antes de que pudiera regañarlos, los niños salieron corriendo y gritando. Revisé a Pearl de pies a cabeza con ansiedad. Pearl, dime, ¿te duele algo? Pearl tenía el rostro pálido, el cuerpo cubierto de barro y el pelo revuelto. Me miró fijamente sin expresión. De repente rompió a llorar. Padre. Me giré. Liam corría hacia nosotros jadeando. Alzó a Pearl en brazos con los ojos llenos de furia. ¿Quién te dijo que la sacaras afuera? Nunca lo había visto tan enojado, tartamudeé. Liam. Yo. Me sentía culpable. Le había prometido cuidar de Pearl, pero la había dejado aterrorizada de esta manera. Quise explicarle, pero me interrumpió, su rostro se ensombreció. No somos como ustedes. Nosotros. Estaba tan furioso que se le atragantó la voz, luchando por controlar su rabia. En resumen, nunca debí haber confiado en ti. No debí haberte entregado a Pearl, y no debí haberte ayudado. Lo miré atónita. Mi mano, que se extendía hacia Pearl, se quedó paralizada en el aire. Tras hablar, abrazó a Pearl y se dio la vuelta para marcharse. Pero al ver a Dorian Men detrás de mí, se detuvo. Liam miró a Dorian con frialdad y luego me miró a mí. Al final, no dijo nada y simplemente se marchó con paso firme. Dorian me miró preocupado. Alara. ¿Qué te pasó? ¿Fue él? ¿Te hizo daño? Al verme aturdida, volvió a intentarlo. Dijo que te ayudó. ¿En qué te ayudó? No tenía paciencia para sus preguntas. Rechiné los dientes, agarré un palo que tenía cerca y me marché furiosa en dirección opuesta. Poco después arrastré a varios niños hacia atrás y los tiré al suelo delante de Liam y Pearl. Disculpen. Los niños, probablemente aterrorizados por mi aspecto, temblaron al acercarse. Lo siento. La expresión de Liam seguía siendo sombría, pero la furia en su rostro se había atenuado. Pearl los miró con los ojos enrojecidos, luego me miró a mí, y las lágrimas que había contenido volvieron a brotar. Estaba a punto de dar un paso al frente cuando llegó más gente. Eran ruidosos y agresivos. Alara Feng. ¿Qué haces trayendo a nuestro Fugai a este lugar maldito? Exacto. ¿Y si nuestro Taihu tiene mala suerte? Son segadores, vienen a quitar vidas. ¿Intentas hacernos daño? Liam frunció el ceño, su rostro se volvió frío al instante. Le tapó los oídos a Pearl con una mano y se dio la vuelta para irse. Resoplé, tiré el palo al suelo y me desplomé dramáticamente, llorando desconsoladamente. ¡Ay, Dios mío! Vuestros mocosos son los verdaderos segadores. Mirad esto. Este maldito agujero en mi cabeza. Uno de tus hijos tiró esta piedra. Me estoy desangrando. Tienes que pagar mis medicinas. Si no pagas, ni se te ocurra irte. Los adultos se miraron entre sí, luego miraron a sus hijos. Empezaron a alejarse poco a poco fingiendo no ver. Grité aún más fuerte. ¡Ay, qué miserable soy! No te vayas. Pagad mi medicina. ¡Qué gente tan desalmada! Enseguida el patio quedó vacío. Cuando me giré, Liam y Pearl me miraban atónitos. Sonreí tímidamente. Eso lo aprendí de mi abuela. Cuando se trata de discusiones, nunca pierde. Todo se reduce a llorar y hacerse la víctima. Llevo años con ella. Aprendí un par de cosas. Se llama ataque preventivo. Al intentar levantarme, de repente me mareé y me tambaleé hacia atrás. Una mano surgió de repente por detrás, sujetándome. Al verlo, sonreí. Ya no estés enfadado. Liam apretó los labios.
Su mirada se complicó. Suspiró. Luego, sujetando a Pearl con un brazo, me ayudó a entrar en la casa con el otro. Me tumbé en la cama. Pearl seguía mirándome fijamente con los ojos rojos e hinchados. Medicina. Papá le pondrá la medicina a la tía. Liam le aplicó la medicina con cuidado. Sus movimientos eran suaves, pero aún así apretaba los dientes por el dolor. Cada vez que hacía una mueca, los ojos de Pearl se llenaban de lágrimas. Al verla así, me obligué a soportar el dolor y sonreí. No llores. No duele, ¿ves? Ya está cicatrizando. Pronto estará bien. Liam me miró y su mirada se fue suavizando poco a poco. De repente dijo, hablé con demasiada dureza antes. Lo siento. No me importó. Cerré los ojos y agité la mano. Está bien. Solo te preocupaba Pearl. Esa noche Pearl se metió directamente en mi cama, insistiendo en dormir conmigo. Liam volvió a dormir en la habitación de al lado. Cuando se marchó en mitad de la noche me levanté para despedirlo, queriendo tranquilizarlo. Confía en mí. De ahora en adelante protegeré a Pearl. Yo me encargaré de las tareas domésticas. No tienes que preocuparte. Me miró fijamente. Puedo hacer las tareas de la casa. Hoy me equivoqué. Me casé contigo, no solo para ayudarte. Yo también tenía mis razones. Pearl y yo no somos como los demás. Nos desprecian. Nadie nos acepta. Fruncí el ceño. ¿Qué diferencia hay entre las personas? Creo que tú y Pearl sois mucho mejores que ellos. Su mirada vaciló, su voz aún baja. La he protegido con fiereza desde que era pequeña, intentando evitar que oyera esas palabras horribles. Ella no sabía nada de esas cosas, no las entendía. Y a partir de ahora, no tiene por qué hacerlo. Nosotros tenemos que mantenernos alejados de los aldeanos. Siempre había pensado que Liam era frío, pero oírle decir tanto esta noche solo me hizo fruncir el ceño aún más. Evitarlos. Escondernos el resto de nuestras vidas. Eso no está bien. Si no por ti, que sea por Pearl. ¿Quieres que pase toda su vida encerrada entre estas cuatro paredes? Bajó la cabeza con una sonrisa amarga en los labios. Soy una estrella solitaria de la calamidad. Quien se me acerque tendrá un mal final. Todos tienen miedo. Solo necesitamos sobrevivir. De repente me miró atónito. ¿Qué dijiste? Sonreí dulcemente. Liam, solo tenemos que vivir bien. Esos rumores son solo humo. Ya se desvanecerán. Se quedó allí paralizado con expresión entre sorprendido y desconcertado. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Creo que lo que dije aquella noche debió de surtir efecto. Liam seguía marchándose por la noche y volviendo durante el día, pero ya no me impedía sacar a Pearl. Pearl se encariñó mucho conmigo. Era una niña dulce y cariñosa. Esa mañana, incluso me había estado observando en secreto y secándome las lágrimas. Tras aprender la lección, traté a Pearl como un tesoro precioso, sin perderla de vista ni un instante. Los aldeanos nos evitaban como a la peste. Solo mi madre se preocupaba por mí. Apenas lograba intercambiar unas pocas palabras conmigo antes de que la abuela la llamara. Aléjate de ellos. ¿Y si te contagias de su mala suerte? Como no podíamos vernos fuera, mamá empezó a visitarnos a escondidas. Al principio, la tía menor solo observaba desde lejos, pero no pudo resistirse a la pequeña Songsi, que me adoraba. Poco a poco, la tía menor empezó a acercarse. Con una compañera de juegos, Pearl sonreía aún más. Jugando al sol todos los días, su salud mejoró. Al llegar a casa, charlaba sin parar con Liam. Liam, aunque hablaba poco, estaba claramente de mejor ánimo. Un día, me puso una bolsita de dinero en la mano. Estos son mis ahorros. Te los doy. No era mucho. Le costaba ganar dinero. Cazaba todas las noches, pero la caza no era abundante y no la vendía por mucho. Cuando los aldeanos supieron que la caza provenía de él, se negaron a comprarla. La carne de buena calidad tenía que venderse a precio de saldo.
Recordando todas las cosas bonitas que compró para nuestra boda, sentí lástima por él y a la vez me enfadé por su amabilidad. Cuando me casé solo tenía mi vestido de novia y la horquilla de madera que me había dado mi madre. Mi abuela no me dio ni una sola moneda. Tomé el dinero, escondí una parte y usé el resto para comprar tela. Tiré toda la ropa aburrida de Pearl y le compré varios vestidos preciosos de color rosa y rojo. Pearl se parecía muchísimo a Liam. Estaba realmente guapísima. Con su ropa nueva, parecía una muñeca de un cuadro folclórico. Liam miró a Pearl y por fin, una sonrisa sincera apareció en sus ojos. Entonces le puse una bata azul en las manos. «Esto es para ti». Tragó saliva. «¿Por qué no te hiciste un juego para ti?» Sonreí. «Todavía tengo mucha ropa». Él no dijo nada. Pero empezó a ir a las montañas más temprano y a regresar más tarde. Cada día me daba todo el dinero que ganaba. Pero al mirar las monedas me dolía el corazón. Conejos salvajes, pájaros, incluso un gran jabalí. ¿Cómo podían conseguir tan solo unas monedas? Nuestro pueblo era principalmente agrícola, la carne era cara y la caza aún más. Liam me contó que vendía su caza a unos comerciantes de la ciudad. Venían cada 3 días. Conocían su reputación, así que bajaron el precio. Le pregunté por qué no lo vende usted mismo. Frunció el ceño. Un viaje a la ciudad lleva todo el día. Tuve que cuidar de Pearl. Bueno, al menos lo intenté. Pero alguien del pueblo me reconoció. Se armó un buen lío y no vendí casi nada. Después de eso, solo les vendí a ellos. Por un momento pensé en sugerirle que me dejara unos conejos o algo de carne cada día. Él creyó que yo quería comérmelo, así que no preguntó nada e hizo lo que le dije. Llevé la pieza de caza al mercado del pueblo. Imité a los demás aldeanos y coloqué la carne en un puesto. Para mi sorpresa, la gente se acercaba a preguntar. Durante los últimos días había estado paseando por el pueblo con Pearl. Al principio nos observaban desde lejos, pero después de unos días se acostumbraron a nuestra presencia. Además, Pearl era adorable, y no eran tan hostiles. Pero cuando supieron que éramos de la familia chiita, todos dudaron. Era lo mismo día tras día. Pero no me desanimé. La siguiente vez, llevé una olla y bajé un poco el precio. En el mercado preparé la olla, eché la carne y empecé a freír. El aroma se extendió por kilómetros. A la gente le encantan las multitudes. Rápidamente serví un plato sonriendo. Vengan todos a probar. Prueben antes de comprar. Es carne de caza fresca, capturada anoche. Solo aquí encontrarás este precio. La misma carne en la ciudad cuesta el triple. Era gratis, así que ¿quién se resistiría a probarla? El plato de carne desapareció en un instante. Claro, muchos solo estaban allí por las muestras gratis, pero también había compradores avispados. A ese precio y con esa calidad, era una ganga. En pocas horas, se agotó toda la carne que Liam me había dejado, a 100 monedas Gwen. Compré con gusto 3 barritas de tangaloo. Una para Pearl, una para mí y una para Liam. Cuando Liam regresó empapado en sudor, Pearl y yo estábamos disfrutando de nuestro tangaloo. Le ofrecí su bastón. Se quedó paralizado un instante, luego me lo devolvió. No me gustan los dulces. Lo tenéis tú y Pearl. Entonces me entregó el dinero que había ganado. Enarqué una ceja sonriendo y coloqué con orgullo mi pesada bolsa de monedas delante de él. Me miró fijamente con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tanto? Le sonreí radiante. Lo vendí. De ahora en adelante, déjenme la buena carne. Yo la venderé. Ganaremos mucho más que vendiéndosela a esos comerciantes avariciosos. Una vez que tengamos dinero podremos comprar más cosas para la casa. Y tenemos que pedirles a esos comerciantes que suban los precios. Vender en ambos extremos nos da más opciones. Seguí hablando sin parar, sin darme cuenta de cómo había cambiado su mirada. Además, los zapatos de Pearl son viejos. Y los tuyos también. Siempre estás en la montaña. Necesitas buen calzado. Te compraré un par nuevo.
Me miró con una leve sonrisa. Ropa, joyas, lo que quieras, cómpralo. Me detuve mirándolo fijamente con el corazón acelerado. Me casé con Liam porque vi que era muy trabajador y esperaba que mi vida no fuera demasiado difícil. Pero nunca imaginé que sería tan diferente de todos los hombres que había conocido. Él confiaba en mí para todo. Yo lo quería. Por eso dudaba en comprarme cosas para mí. Pero me dijo que no gastara solo en eso. Que si quería algo simplemente lo comprara. El dinero siempre se puede recuperar. Me respetaba. Me trataba como a una igual. Hablábamos de todo. No había tonterías de superioridad masculina. Toda la familia comía en la misma mesa. Yo hacía algunas tareas domésticas, él hacía otras. De repente pensé, así es como deberían ser un marido y una mujer. Este tipo de vida era la correcta. Después de negarme rotundamente a ceder. Los codiciosos comerciantes finalmente subieron los precios. Sin ánimo de presumir, la caza que Liam conseguía era abundante y de excelente calidad. Llevaba años sin obtener beneficios. En cuanto a mí, llevaba a apearla al mercado todos los días. Y contar la creciente bolsa de dinero por la noche me daba una verdadera sensación de seguridad. Y lo que es más importante a ojos de los aldeanos, Liam y Pearl se estaban convirtiendo poco a poco en personas normales. Llevaba a Pearl conmigo todos los días. A veces, cuando teníamos mucho ganado, tenía que quedarme hasta la noche. Siempre Liam nos esperaba en la puerta. Seguía sin atreverse a aparecer entre la multitud, tal vez por miedo, o tal vez por costumbre. Pero no importaba, las cosas no podían cambiar de la noche a la mañana. Aunque nunca esperé que cambiara por completo. Todo por un incidente. Aquel día, cuando terminé de empacar, ya había oscurecido. Mientras caminaba a casa con Pearl, nos encontramos con Dorian. Estaba borracho, tambaleándose hacia mí balbuceando, Lara, te extraño. ¿Por qué no te casaste conmigo? Intenté apartarme, pero me agarró del brazo. Fruncí el ceño. Dorian, suéltame. Se tambaleó, empujándome una bolsa de dinero. Lara, traje dinero. ¿Cuánto arroz necesitas? ¿Y cuánto cerdo? Yo lo compro todo. Sé que culpas a mis padres por haber traído solo 3 sacos de arroz. Por haberte hecho daño. Fue culpa mía. Pero nos llevábamos tan bien, ahora tengo dinero. Vamos a comprar cosas, lo que tu familia necesite, yo lo compro. Cásate conmigo, por favor. Tiré la bolsa de dinero a un lado, intentando zafarme, pero él me sujetó con fuerza. Pearl, siempre protectora, tiró de su manga. Es mi madre, suelta a mi madre. Dorian la empujó con impaciencia. La niña cayó al suelo. Pearl. Intenté acercarme a ella, pero Dorian me agarró de repente y me arrastró hacia la orilla del río. ¿Por qué? Dime por qué. La persona que siempre estuvo a tu lado, la que más te quiso, fui yo. Tenía miedo de que te equivocaras. Hice todo lo posible por complacer a tu familia. Les ayudé a trabajar. Les llevé comida y bebida. Mientras hacía todo eso, ¿dónde estaba esa estrella de la calamidad? ¿Cómo pudo llevársela así sin más? Te esperé 4 años, Lara, 4 años, y me abandonaste. Lo miré y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Dorian, nadie me ha secuestrado. Se detuvo con la voz tensa. ¿Qué dijiste? Apreté los puños y me solté con todas mis fuerzas. Te dije que no me casaría contigo. Te lo dije cuando éramos niños. Lo dije cuando éramos pequeños. Y lo he dicho incontables veces en los últimos 4 años. ¿Me oíste, verdad? Cuando tenía 7 años y trabajaba duro, Dorian siempre estaba cerca. La señora Meng se reía, Lara es tan trabajadora, tan joven y ya tan útil. Y tan guapa, ¿por qué no se casa con nuestro hijo? Mi abuela, al ver que la familia Meng era bastante adinerada, le seguía el juego. Solo yo fulminaba con la mirada a Dorian. No me casaré contigo. Cuando éramos mayores, Dorian venía a menudo. Le encantaba complacer a mi abuela, trayéndole verduras y arroz. Él le hacía el favor a mi padre trayéndole vino.
De vez en cuando ayudaba con las tareas. Mi abuela lo adoraba y no paraba de decir que me casaría con él, y yo seguía mirándolo con desprecio. Dorian, no me casaré contigo. Pero ellos solo se rieron, pensando que simplemente era tímida. A los 14 años, se suponía que debía casarme. Mi abuela se mostraba reacia, no por amor a mí, sino porque sentía que aún no había obtenido de mí el beneficio que merecía. Me dio largas. Yo no tenía prisa, pero la familia Men sí. Finalmente mi abuela estaba a punto de ceder. Pero le dije a Dorian, no me casaré contigo. Busca a otra chica. A lo largo de los años, le había dicho clara y firmemente innumerables veces que no me casaría con él. Dorian se tambaleó murmurando, lo has dicho tú, pero eso fue. Lo interrumpí. No era broma. Es que ninguno de ustedes se tomó en serio mis palabras. Nadie me preguntó si lo quería, pero lo dije claramente. Dorian, no me casaré contigo. Siempre intentaste ganarte a mis padres, pero ¿de qué sirvió? Mi padre no nos trató mejor ni a mí ni a mi madre porque le trajeras vino. Mi madre y yo no recibimos ni un bocado extra de arroz porque trajeras verduras. Hiciste todo eso porque pensabas que si los complacías, me entregarían a ti. Dijiste que temías que estuviera sufriendo, pero, ¿acaso viste alguna vez cuánto sufrí? Trabajé desde los 6 años. A los 14 se suponía que debía casarme con alguien de tu casa y vivir exactamente la misma vida. No quería eso. Un fuego furioso se encendió en los ojos de Dorian. Excusas. Son solo excusas. ¿Qué mujer no vive así? ¿Te casaste con Liam? ¿Acaso no tienes que hacer lo mismo? Entonces, ¿qué quiso decir con que te ayudó? De repente me subió la manga, dejando al descubierto la marca de nacimiento roja en mi brazo. Una expresión de júbilo desbordante cruzó su rostro. No has dejado que te toque, ¿verdad? Lo sabía. Sabía que aún me tenías en tu corazón. Eyara, solo te tengo a ti. Vi cómo sus ojos se volvían cada vez más desquiciados y retrocedí unos pasos presa del miedo. Dorian, ya estoy casada. Soltó una risa enfermiza y retorcida. ¿Y qué? Eyara, cuando seas mía, me casaré contigo sin duda. Su cuerpo me inmovilizó, su aliento caliente y fétido rozaba mi oído. Apreté los dientes y, aprovechando que bajaba la guardia, le di un rodillazo con fuerza. Gimió, doblándose de dolor. Cuando levanté la vista, vi que Dorian tenía los ojos inyectados en sangre. Eyara, no me culpes por ser brusco. Se abalanzó, pero una patada repentina lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer al río. Liam permanecía en la oscuridad, irradiando un aura aterradora, con el rostro convertido en una máscara de pura rabia. Solté un suspiro de alivio. Él fulminó con la mirada a Dorian y luego le dio otra patada en el pecho. Dorian gritó, escupiendo un chorro de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, Liam lo tenía agarrado por el cuello, apretándolo con más fuerza. Los ojos de Dorian se desorbitaron, ahogándose. Has insultado a mi mujer. Te mataré. De repente su mano se relajó. Dorian cayó al suelo, jadeando. Pearl, que había aparecido de la nada, corrió hacia él y le dio una patada que lo devolvió al agua. Insultaste a mi madre. Yo también te mataré. Sentí el cuerpo ligero al ser alzada en un abrazo cálido y fuerte. Liam me miró con los ojos llenos de culpa, remordimiento y angustia. Le hice una seña para que me soltara, me tambaleé hacia adelante y volví a patear a Dorian. Su cabeza apenas había asomado, y mi patada la hizo volver a sumergirse. Escupí furiosa. ¡Qué asco! Esa noche Dorian volvió a casa con la cara magullada. La familia Meng se enteró de lo sucedido, pero no se atrevió a decir ni una palabra. 3 días después, le concertaron un matrimonio a toda prisa. Era la primera vez que Liam salía de casa durante el día, ya no le importaban las miradas ni los murmullos de los aldeanos. Lloviera o hiciera sol, me acompañaba al mercado y me traía de vuelta. Lo miré. Dorian ya está casado, no tienes que seguir haciendo esto. Dejó de empacar. Tras un largo silencio, respondió, no me quedo tranquilo. Sentí una calidez en el pecho, pero también cierta vacilación.
Pero... esa gente. Guardó silencio un largo rato, luego dijo, ahora, en retrospectiva, no fue nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, eran claras. No fue nada comparado con los insultos que tú y Pearl sufrieron. Tú y la chica sois más importantes que nada. Murmuré nada. Cuando comprendí sus palabras me sonrojé. Sentía una oleada de alegría y euforia en el pecho. Él había dado ese primer paso difícil por mí. Para nosotros, la gente es extraña. El mismo hombre al que antes evitaban ahora estaba frente a ellos a diario. Al principio desconfiaban, pero poco a poco se acostumbraron. Finalmente lo aceptaron. Liam era callado pero increíblemente diligente. Me llevaba al mercado y luego ayudaba a la tía Wong a cargar sus pesadas coles. Me ayudaba a empacar y si veía a alguien con dificultades para montar su puesto, le ayudaba discretamente. El mercado estaba lleno de mujeres, él era el único hombre. Con el paso del tiempo las mujeres del pueblo empezaron a envidiarme. Cuando hablaban de sus maridos, solo tenían quejas. Pero cuando hablaban de Liam, era con admiración. Ningún hombre trata a su esposa tan bien como él. Sonreí y charlé con ellos. No te imaginas. Mi marido ha tenido una vida muy dura. Sus padres murieron jóvenes y lo dejaron completamente solo. Tuvo que aprender de otros a cazar en las montañas, solo para sobrevivir. Y la madre de Pearl. Sufrió tanto en casa de sus padres antes de casarse con él. Su salud siempre fue delicada y falleció poco después de dar a luz. Él tuvo que ser padre y madre a la vez. ¿Hay algún otro hombre como él en este pueblo? Mis palabras hicieron llorar a las tías del pueblo, añadí. Y esa estrella de la calamidad, qué tontería. Bueno, soy Alara, y estoy aquí perfectamente, ¿no? Son solo rumores infundados, todos se dejan llevar. Así es un buen hombre. Mientras hablaba, Liam estaba sentado bajo un árbol, observándonos desde la distancia. Le sonreí con orgullo. Nuestras miradas se cruzaron y la suya se suavizó. Poco a poco, todos parecieron olvidarlo. Solo recordaban a Liam, de la familia Sia. El marido de Alara. El hombre trabajador. Su hija, Pearl, era tan bonita como una flor, y su dulce voz siempre parloteaba. Los rumores habían desaparecido por completo. Nuestras vidas mejoraron. Ahorramos bastante dinero y ya no nos preocupábamos por la comida ni la ropa. Claro que mi abuela y mi padre nos tenían envidia. Al verme prosperar, siempre me rodeaban fuera de la casa de Sia. Por suerte le tenían pavor a Liam. Él los ahuyentaba cada vez. Sentía lástima por mi madre, así que a veces la traía a escondidas, junto con mi tía menor, a comer carne. Tenía que hacerlo sin que mi abuela y mi padre se enteraran. Pensaba que era lo correcto. Pero el destino tenía otros planes. Ese día, la tía Zhang del puesto de al lado, se acercó radiante. Alara, felicidades. Vas a tener un hermanito. Tu madre está embarazada otra vez. Me quedé helado. ¿Qué había que celebrar? Aquello era un desastre. Esa noche me quedé mirando perdida la horquilla de madera que me había regalado mi madre. Liam me miró y me tomó la mano con delicadeza. Esta vez será diferente. Tenemos dinero. Podemos contratar al mejor médico. Me atraganté, las lágrimas corrían por mis mejillas. Cuando tenía 12 años mi madre estaba embarazada. Casi muere. Su salud ya era precaria y tenía que trabajar sin parar, sin descansar ni siquiera durante el embarazo. Cuando nací mi abuela se disgustó porque era niña y obligó a mi madre a levantarse y trabajar inmediatamente. Durante su primer mes de vida, todavía tenía que llevarme al río a lavar la ropa, a moler frijoles y a preparar tofu. Su cuerpo estaba agotado, pero no se atrevía a descansar. Cuando yo tenía 8 años, sufrió un aborto espontáneo. Cuando tenía 12 volvió a quedar embarazada. La abuela consiguió agua de diván en un templo, diciendo que era una poción para tener hijos varones, e insistiendo en que debía darle un hijo a la familia Le. ¡Qué ridículo! Ni siquiera la alimentaban bien, y aún así la obligaban a beber esa agua misteriosa para tener un hijo. Una mujer tan débil, ¿cómo pudo soportarlo?
¿Cómo pudo dar a luz a un hijo? La madre aún tenía que trabajar, aún atada a esa pesada carga. Finalmente la sangre comenzó a acumularse en el suelo. Esa noche vi a la partera sacar palangana tras palangana de sangre. Al final les entregó a la niña que había nacido muerta. Al ver que era una niña, la abuela y el padre palidecieron. Ni siquiera llamaron a un médico. Me arrodillé en el suelo suplicándoles, abuela, papá, por favor. Llamen a un médico, salven a mamá. Mi padre me empujó. Ni siquiera tenemos un hijo y ya quieres que malgaste el dinero. Dijo la abuela con desprecio. Inútil. Al ver a mi madre desvanecerse, salí corriendo suplicando a todos, pero nadie me ayudó. Corrí llorando hasta que vi una figura alta. Inmediatamente caí de rodillas. Por favor, señor, por favor, ayúdeme a conseguir un médico. Mi madre ha perdido mucha sangre. Por favor, se lo ruego. Esa persona era Liam. Si no hubiera llamado al médico, mi madre habría muerto ese año. Regresé corriendo a casa de los Lee. Antes incluso de acercarme, pude percibir el familiar aroma del tofu. Apreté los puños. Unos pasos más y la vi, la sombra de mi madre, de pie junto a la piedra de molino. Una rabia ardiente me invadió. Me abalancé sobre ella y la empujé, derribando aquello que había odiado toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que darle un hijo? Los ojos de mi madre estaban rojos. Me miró sin palabras. Alara, no lo entiendes. Si no le doy un hijo a la familia Lee, seré avergonzada. Madre. Estaba tan enfadada que las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Qué hijo? ¿Quién se atrevería a avergonzarte? ¿Acaso no quieres vivir? ¿Ya no me quieres? ¿Por qué no puedes, aunque sea una vez, pensar en ti mismo? La madre no respondió, solo suspiró, ahogada por los sollozos. El padre y la abuela oyeron el estruendo y salieron corriendo. Al ver la piedra de molino derribada, se enfurecieron. ¡Maldita sea! ¿Qué locura es esta? Miré fijamente a mi padre. No mereces tener hijos. Estaba tan furioso que le temblaba la barba. Alzó la mano para golpearme. Maldita sea, te han crecido alas, ¿verdad? Pero una mano más grande le detuvo la suya. Quisiera ver quién se atreve. Miré la alta figura que tenía delante y recuperé el valor, aunque las lágrimas no cesaban. Liam miró fijamente a mi padre con gesto adusto y me atrajo hacia él protegiéndome. Al ver su expresión gélida, mi padre por fin sintió miedo. Tartamudeó, ¿tú? ¿Te atreves? Soy tu suegro. Liam ni siquiera lo miró. ¿Y qué? Contuve la respiración, mirando a mi madre con lágrimas en los ojos. Madre, ven conmigo. Ahora puedo protegerte y proteger tus sueños. Está embarazada de un hijo de la familia Lee. ¿A dónde cree que puede ir? La abuela le cerró el paso a la madre. La madre se secó las lágrimas y nos dedicó una sonrisa forzada a Liam y a mí. Alara, la madre está bien. Este embarazo es muy estable. Liam, lleva a Alara a casa. No vuelvas aquí. Mamá siempre era así, diciéndome que no hiciera esto, que no ayudara, que no viniera. Pero ella no lo sabía. Nunca quise hacer estas cosas. Simplemente tuve que hacerlo. Seguía siendo esa niña pequeña, con el corazón lleno de lástima, ansiedad y dolor por ella, aterrorizada de que me abandonara. Yo continuaría ayudándola. Y no solo yo, sino también él. Nos hicimos cargo de las tareas de la familia Lee. La abuela y el padre estaban muy satisfechos. La madre dijo, Alara, vete. Vete lejos. Me río con frialdad. Míralos, lo saben todo. Nos están obligando a ti, a mí, a mi marido e incluso a mis futuros hijos a dejarnos controlar por su descaro. ¿Y qué si tienes un hijo? Será el próximo padre, el próximo tío joven. Y si tienes una hija, serás yo, luego serás tú. ¿Acaso no hemos pasado ya por suficiente? Será un ciclo interminable. Y todo es porque eres demasiado débil, porque te niegas a salir de este lodazal. Así que sí, te guardo rencor.
No te compadeces de ti mismo, no me compadeces y aún así quieres compadecerlos a ellos. Menos de un mes después mi madre entró en trabajo de parto prematuro. Igual que aquella noche la sangre fluyó sin cesar. Volví a estar arrodillado en el suelo, suplicando a la abuela y al padre que llamaran a un médico. Sus expresiones eran las mismas, mirando a la madre como si fuera una maldición. Inútil. ¿Acaso pretendes exterminar al linaje Lee? Tomé las vestiduras de mi padre. Padre, ella es tu esposa. Si no la salvas, morirá. Me apartó la mano de un manotazo. Esta mujer ni siquiera me da un hijo. La he mantenido durante tantos años, he desperdiciado tanto arroz, ¿y ahora quieres que pague por ella? No divorciarme de ella es lo más bondadoso que he hecho. Entonces divórciate de mí. Mamá tenía los ojos cerrados, su rostro una máscara de desesperación. Lo miré con furia. No, aunque mi madre muera, es una mentira. Debes darle un entierro digno. Maldita sea. ¿Acaso crees que soy tonto? ¿Por qué debería pagar su funeral? Ni siquiera me dio un hijo, y quiere que la entierren en la parcela familiar de los Lee. Susurró mi madre, divórciate de mí. Schempf. De acuerdo, el divorcio. ¿Crees que no me atrevería? Tú fuiste quien lo pidió. Cuando seas un fantasma solitario, no me culpes. Rápidamente me sequé las lágrimas y tomé un pincel y papel. Luego redacté la sentencia de divorcio. Mi padre y mi abuela me miraron fijamente. ¿Qué? Les devolví la mirada. Si redactas el decreto, yo me haré cargo de todos los gastos del funeral de mi madre. Si no lo haces, no pasa nada. Pero debe tener un entierro digno. De lo contrario, le contaré a todo el pueblo las barbaridades que has hecho. Al ver la respiración entrecortada de mamá y la cama empapada de sangre, finalmente decidieron que divorciarse de ella era lo correcto. Redactaron el acta sin dudarlo. Apreté el papel con fuerza, conteniendo las lágrimas, y grité: Liam, nos llevamos a mamá a casa. Mi madre no murió. Sabíamos del embarazo y consultamos con un médico a tiempo. El médico dijo que el feto no se podía salvar. Si el embarazo llegaba a término, sería un cuerpo, dos vidas. Aun sabiendo esto, se había negado a dejar a mi padre. Mis duras palabras la habían hecho cambiar de opinión, pero no podía renunciar al niño. No fue hasta que la niña se perdió que corrí hacia ella y a escondidas, le di una pastilla en la boca. Era una pastilla que le había suplicado al médico, una que en una crisis, podría salvarle la vida. Y mientras agonizaba, escuchando las palabras de mi padre y mi abuela, su corazón finalmente dejó de latir. Esa noche Liam tenía al médico esperando en casa, pero ya había pasado demasiado tiempo. El médico dijo que la hemorragia había cesado, pero que su vida dependía de su voluntad. Estaba delirando, murmurando: Alara, lo siento. No te enfades conmigo. Le tomé la mano, sollozando. Madre, nunca me he enfadado contigo. Siento un dolor inmenso por ti. Desde mi infancia, ella se sacrificó tanto por mí. Nunca me dejó tocar la piedra de molino. Si lavaba la ropa, me la arrebataba. Si recogía leña, subía a la montaña y volvía a buscar un montón. Si cocinaba, me daba una palmadita en la cabeza y me decía que me sentara junto al fuego. Vio que Dorian era amable conmigo y sonrió. Me dijo que no fuera como ella, que buscara a alguien que me quisiera. Odiaba a mi padre por su indiferencia, por tratarla como si fuera basura. Odiaba a mi abuela por usar su posición para unirse a los hombres en la opresión de otras mujeres. Siempre decía que ella también lo había vivido, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sentía empatía por el sufrimiento de las mujeres? Al final, mi madre sobrevivió. Se recuperó en casa de Liam, sin salir nunca más. Mi abuela y mi padre, creyendo que había muerto y queriendo mantener una buena reputación, empezaron a difamarnos. La madre de Alara está muerta. Fue ese desgraciado, Liam, quien la mató. Ella solo pasó un par de noches en la casa chiita y él la maldijo hasta la muerte. Un cuerpo, dos vidas. El viejo rumor resurgió. Nos atacaron. Cada vez que salíamos, nos perseguían a palos.
La puerta de la casa chiita fue apedreada con verduras podridas. Mi padre y mi abuela encabezaron a los aldeanos, rodeando nuestra puerta. Él gritó: «Paguen por la vida de mi esposa. ¡Paguen! Él mató a mi esposa. Si no pagan, lárguense de nuestra aldea». Lo miré con frialdad, deseando abrirlo en canal y ver cuán negro era su corazón. Liam dio un paso al frente a punto de ahuyentarlos, cuando la puerta detrás de nosotros se abrió con un crujido. «Lehing. Te voy a dar una paliza». Mi madre, blandiendo un grueso palo, lo blandió directo a la cabeza de mi padre. «Monstruo sin corazón. ¿Te atreves a difamar a mi hija y a mi yerno? Yo llevé a tus hijos en mi vientre y ni siquiera llamaste a un médico. Me querías muerta. Tú eres el monstruo. Tú eres el asesino». Mi padre cayó, rodando por el suelo. «Padre. Padre». La multitud se quedó mirando. «Viejo Lee. ¿No dijiste que tu esposa había muerto? ¿Por qué está aquí perfectamente sana?» Varias mujeres se acercaron corriendo. La tía Wang frunció el ceño. «La familia Xia está bien. No están malditos. Alara y Pearl están sanas, y la madre de Alara también. Debes estar celoso de que les vaya bien y viniste a extorsionarte». «Exacto. Me ayudó a montar mi puesto el otro día. Es un buen hombre». La familia Lee siempre ha sido corrupta. Seguro que solo les interesa el dinero. Vendieron a su nieta por carne de cerdo, y ahora que se les acabó la carne, vuelven por dinero. Ajá. Vi cómo la abuela se ponía roja como un tomate, casi a punto de estallar. Intentó arrebatarle el palo a madre. «Tú. Te estás rebelando. Golpear a tu propio marido». Pero Lam la detuvo. Vi a papá gimiendo y a la abuela desplomarse en el suelo, rodando y llorando. «Allá. Se está rebelando». La multitud se echó a reír. La observamos con frialdad. Al ver que su actuación fracasaba, cambió de actitud al instante con el rostro adusto. «Muy bien, ¿ya terminaste? Vuelve a casa y cocina». «¿Qué haces aquí escondida? Siempre supe que eras una vaga». Resoplé. «Abuela, de verdad que te estás haciendo vieja. Mi padre ya se divorció de mi madre. La sentencia de divorcio está archivada en el juzgado. Mi madre ya no pertenece a la familia Lee». La abuela se quedó paralizada, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, zorra. Nos engañaste». Sonreí con sorna, volviéndome hacia la multitud con una mirada triste. Relaté los sucesos de aquella noche, como mi padre y mi abuela se negaron a salvar a una mujer moribunda, repitiendo cada una de las crueles palabras que habían pronunciado. Al final, estaba llorando. Si alguien no me cree, pregúntenle a la tía Wang. Ella fue quien atendió a mi madre. La multitud murmuró. ¿Cómo podían no creerlo? Todos sabían lo crueles que eran mi padre y mi abuela. La multitud se dispersó, dejándolos solos a ellos dos, aún tendidos en el suelo, negándose a marcharse. Pero con mi Liam no se jugaba. Los agarró a uno con cada mano y los echó del patio. Aún así no se rindieron, llorando fuera de la puerta. Mi madre estaba preocupada, pero yo no. Preparé una olla grande en el patio y empecé a guisar cordero. El aroma se extendió por kilómetros. Nos reunimos alrededor de la mesa, comiendo con avidez, ignorando a los dos que estaban afuera, tragando saliva. Finalmente, cuando ya no pudieron más por el hambre, se marcharon avergonzados. Regresaron varias veces intentando ser más amables, llorando y suplicándole a mamá que volviera. No dije nada, dejándole la decisión a ella. La vieron entrar pensando que estaba haciendo las maletas. Pero cuando mi madre salió con un palo tan grueso como un cuenco, huyeron aterrorizados. Había renacido. ¿Por qué habría de volver a ese abismo? No sé qué fue de ellos después. Porque ahora, la gente que amaba y la que me ama estaba a mi lado. Vivíamos en paz. Un mes después, la tía menor se arrodilló en nuestro patio, sosteniendo a Sonsi. Tenía el rostro magullado y los brazos cubiertos de heridas. Alara, te lo ruego, ayúdame.
Mi madre la vio en ese estado tan lamentable y con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Alara, ayuda a tu tía. Vivíamos bajo el mismo techo. Ambas somos mujeres. ¿Cómo no iba a comprender su sufrimiento? Miré a mi tía más joven. La única persona que puede ayudarte, tía, eres tú misma. Nuestra dinastía tiene una ley que estipula que si un marido se apropia de la dote de su esposa, puede obtener el divorcio. Si es violento con su esposa, se enfrenta a 30 latigazos, y también puede obtener el divorcio. Esto fue lo que descubrí al buscar una manera de ayudar a mi madre. Ella no tenía dote y ni mi padre ni mi abuela la habían maltratado jamás. La ley no podía protegerla. Pero era perfecto para la tía menor. 15 días después, la tía menor trajo a Sonsi a nuestro patio. Liam se sorprendió pero disimuló rápidamente. Después mi madre y mi tía menor abrieron juntas un puesto de tofu. No ganaban mucho y el trabajo no era duro, pero el dinero era suyo. Liam y yo seguimos vendiendo caza. Con algunos ahorros matriculé a Pearl en la escuela privada. Se convirtió en la primera chica de nuestro pueblo en asistir. Mi tía menor con sus propios ahorros hizo un gran esfuerzo y envió a Sonsi a la escuela con ella. Déjenla leer, dijo. Así no acabará igual que yo, caminando y caminando sin encontrar nunca la salida. Más tarde a veces me encontraba con la abuela. Estaba demacrada, con el rostro pálido. Oí que, después de que mi madre y mi tía menor se marcharan, todo el trabajo duro recayó sobre ella. Mi padre y mi tío menor no habían cambiado. Me miró con odio. Maldita sea, ¿te alegras de verme así? No, era lástima y resentimiento. La miré. Tú misma te lo buscaste. Eres mujer y sin embargo ayudaste a los hombres a oprimir a las mujeres. Eres madre y sin embargo fallaste en educar a tus hijos, convirtiéndote en cómplice del mal. Eres una suegra cruel con tus nueras, consciente de su sufrimiento y aún así permitiendo que continúe. Podrías haberlo evitado. Se desplomó en el suelo con una expresión de desconcierto en el rostro. Sufrí. Pero también sobreviví a esos días. Lo que deseaba era vivir en paz. Vivir en estabilidad es mi alegría. Quería un esposo y una esposa que compartieran sus cargas, que afrontaran juntos las dificultades. Quería que estuviera a mi lado caminando juntos por el mismo camino. Yo lo cuidé. Y él me ayudó. Quería que mis hijos nacieran sin tener que leer las caras de los demás, que crecieran rodeados de amor. Esa sí es una verdadera familia. Esta historia demuestra que el amor más profundo es una relación de igualdad. Eyara y Liam, dos personas rechazadas por el mundo, construyeron su propio refugio. Su amor no fue un gran romance sino un vínculo silencioso y poderoso, forjado a través del respeto mutuo, las cargas compartidas y la valentía de defenderse mutuamente. Demostraron que la verdadera felicidad se construye, no se da, y que el amor más dulce se encuentra en la seguridad de una verdadera relación de pareja. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.